Muy buenas tardes para todos ustedes. Es un placer estar nuevamente aquí en este maravilloso programa Perspectiva de la Iglesia ante los problemas de hoy. Como ustedes ya nos conocen, cada miércoles estamos aquí con un tema diferente que es de nutrición y construcción para cada uno de ustedes. Los invitamos para que compartas este mensaje, para que pueda llegar a muchos más hogares y sea de bendición o construcción para familias. Asimismo, los invitamos para que nos sigan por todos nuestros medios como nuestras páginas, Facebook, Twitter, Instagram, todos los medios en los cuales tenemos presencia en redes sociales. Hoy vamos a hablar sobre un tema que considero muy importante en este tiempo y es clínica de familias, clínica de hogares. Vamos a tocar algunos puntos, algunas sugerencias o consejos que pueden ayudarte mucho en el proceso que estés viviendo como hogar, como matrimonio o tal vez la construcción de algunas edades que no te encuentras tal vez seguro de los comportamientos que están teniendo tus hijos. Vamos a empezar precisamente como familia, ¿qué podríamos consolidar como medidas de valor que sustenten a una familia saludable? Cuando hablamos de medidas, queremos darte o aclararte características que pueden ser muy saludables y útiles para ustedes como hogar, como familia. La primera es la honra. La honra es muy importante en una familia. Para quienes somos cristianos, conocemos un poco de la palabra de Dios, este término no se nos hace tan alejado o tan desconocido. Pero entonces cuando hablamos de la honra, ¿qué la podríamos definir? Son expresiones de elogio, de estima o de apreciación normalmente en el ser humano. ¿A qué definimos como honra? Reconocer y apoyarnos nosotros mismos en público. Cuesta muchísimo reconocer las características de otros en público. Lo otro que podríamos tener como honra es pedir opinión o consejos a otros sobre algún asunto. Cuando decimos a otros es a ese tu esposo, a esos tus hijos. Hay decisiones que son importantes tomar en familia y escuchar opiniones. Nos preocupa el bienestar de la otra persona. Hay que hacer sentir que nos preocupamos, que lo intentamos, que queremos el bienestar para esa persona o ese miembro de nuestro hogar que es importante para nosotros. Es importante reconocer que las personas son responsables y capaces de hacer cargo de sus propias decisiones. Esto cuesta muchísimo, sobre todo con los hijos. A veces cometemos el error de sobreproteger muchísimo. Consideramos que ellos no son capaces de realizar ciertas tareas o actividades y debemos de aprender a tener confianza en ellos para que ellos aprendan a tener confianza en ellos mismos. Entonces, no debemos de dudar cuando delegamos una tarea. Seguramente lo hará muy bien o le faltará, pero lo importante es que en lo que le falte, pues tú puedas aprender a ayudarlo en eso que le está faltando, a construir, pero que le haga sentir que confías en él. Otra medida que puede bendecir mucho tu hogar y que puede sustentar tu familia como una familia saludable es la mansedumbre. La mansedumbre se da mucho cuando se atraviesan pruebas o dificultades en los hogares. Una prueba o dificultad puede ser la pérdida de uno de los padres o de una persona muy importante para el hogar como tal. Puede ser la enfermedad que aqueje a alguno o la prueba que estén pasando en salud. Puede ser el nacimiento de uno de los niños o hijos que venga con alguna discapacidad física o mental. Puede ser un divorcio, por ejemplo, también. Y entonces ahí es muy importante tener claro qué es la mansedumbre, porque es lo que nos puede fortalecer. La mansedumbre viene frente al dolor y la prueba. Es la tendencia del ser humano porque cuando esto suele suceder, estos acontecimientos, suele pasar que las familias lo que asumen es una queja, es una murmuración. Entonces esto genera una amargura. Pero si tú, por ejemplo, tuvieras claro qué es la mansedumbre, podrías alejarte de esas cosas, porque ahí es cuando enfocamos
que la mansedumbre se fundamenta en la fe precisamente. Es descansar nosotros en el poder de Dios, de lo que Dios puede hacer. Y es ahí cuando podemos ver precisamente que Dios nos ayuda en las pruebas de manera objetiva y que nos permite distinguir entre lo que se puede cambiar de esa situación o lo que debemos de aceptar de esa situación. Porque hay cosas que se pueden cambiar, pero hay cosas en las familias, en los hogares que también se deben de aceptar. Y cuesta muchísimo, pero depende de la actitud que tú tengas, lo puedes hacer. Otra cualidad que puedes tener en este tiempo para tener una medida de valor que sustente una convivencia familiar saludable para ustedes es la aceptación. La aceptación es muy importante, es cultivar y tomar la actitud de recibir precisamente con amabilidad y consideración lo que se nos esté demandando, lo que se nos esté afirmando, lo que se nos esté pidiendo, pero aceptarlo con eso precisamente, con amabilidad, aceptarlo con consideración. Otra característica que puede ayudarte como medida para sustentar la convivencia de tu hogar saludablemente es la apreciación. Es el placer de sentirnos acompañados de otra persona, es el placer que Dios nos dio como seres sociales, es la capacidad de relacionarnos, es la capacidad de tener buena armonía familiar que se debe disfrutar y de fortalecer en cada uno intensamente. Otra puede ser la admiración. Esta es muy bonita precisamente porque la admiración es que tú aprendas a elogiar a esa persona cuando tiene logros, a ese hijo, a ese hermano, a ese padre o a esa madre, que tú le aprendas a decir que bien lo estás haciendo, para que eso ayude a fortalecer el carácter, sobre todo de los más pequeños en el hogar, de que se sientan seguros de ellos mismos. Así como exigimos, también debemos precisamente de elogiar, de mostrar admiración por lo que está intentando hacer y lo está haciendo bien. No nos cuesta nada hacerlo, pero si supiéramos lo que puede nutrir a esa otra persona, lo haríamos muchísimo más. Son cualidades que nos pueden ayudar muchísimo en esto que hemos titulado en este día Clínica de Hogares o Familias. Otra característica que te puede bendecir mucho es el perdón. Muchas familias deben enfrentar por situaciones en diferentes procesos donde se vive la ira, donde se vive el resentimiento, el temor, la vergüenza o muchas veces la culpa. Y es importante en esto aceptar y recibir perdón. Cuando no aprendes a perdonar, cuando no tienes eso en tu corazón, es evidente que viene una raíz de amargura. Sobre todo cuando hay situaciones donde nos sentimos decepcionados, defraudados. Entonces es importante no quedarse con lo malo, aunque cueste muchísimo, aprender a mirar las cosas buenas. Por naturalidad y desde la parte psicológica, el ser humano suele recordar muchísimo más lo malo que lo bueno, pero deberíamos de exigirnos como seres humanos también el recordar precisamente lo bueno para que podamos ir a un estado de perdón y que esto nos ayude muchísimo en lo que estamos definiendo como familia y hogar. Las habilidades sociales en la familia, en los hogares, son muy importantes. No los hemos notado, pero es muy importante la habilidad social. La habilidad nos permite la manera correcta de comportarnos, de hablar con los demás. Por eso es tan importante como primera habilidad la comunicación asertiva, que es cuando la hacemos de manera positiva, clara, directa, que miramos a los ojos, que nos enriquecemos, que podemos nutrirnos nosotros. La Biblia insiste en la importancia del amor como ingrediente básico para lograr el buen funcionamiento de la familia. Amar es querer para la otra persona siempre el bienestar, siempre proporcionarle lo mejor para su vida. Otra habilidad que te puede ayudar en tu hogar y que puede ser de fortalecimiento es el compañerismo sano. No es normal que en esta temporada todavía sigamos escuchando y observando relaciones de hermanos desde niños
con falta de compañerismo, con falta de amor, con falta de respeto. No es normal que nosotros como padres o como adultos estemos fomentando que dos niños estén haciendo de ellos hombres o mujeres con resentimientos, que les impida tener un compañerismo y una relación sano. Por eso es tan importante el promover una verdadera amistad, enseñarles la lealtad, el reconocer, el ceder tiempo para otra persona, para que cuando se encuentren en un ámbito social lo puedan hacer tan natural y lo puedan hacer tan sinceramente. Otra habilidad que es importante precisamente es lo que son las habilidades sociales. El término de la habilidad puede entenderse como la destreza, puede entenderse como la capacidad, la competencia o la amplitud en muchos casos. Pero en realidad la habilidad social es beneficiosa para quien le da y para quien recibe. Tener habilidad social es saber comportarnos en el entorno que vivimos, en el entorno que estamos, con las personas que vivimos. Es muy importante que nosotros aprendamos a comportarnos bien nosotros como miembros en el hogar para que podamos hacerlo bien con las demás personas. Somos el reflejo de lo que construimos como familias afuera. Y no podemos tener dos vidas, no podemos tener dos personalidades, porque cuando lo hacemos estamos enseñando a los pequeños eso precisamente, que tengan dos vidas, y no es lo más sano. Lo ideal es que el ser humano se identifique con una sola personalidad, que así como tú decides un día tener tu propia personalidad para aceptar a Cristo Jesús en tu vida, pues la tengas también para ser igual y natural en toda circunstancia y en todo momento, dentro y fuera de casa. Por eso nos encontramos con comentarios secularmente como el no defiendo a mi hijo porque sé que en mi casa es uno y afuera es otro. No debería de ser así. Evidentemente, pues siempre vamos a tener un estado de tener más confianza con unas personas que otras, pero no podemos tener dos vidas. Cuando tienes dos vidas te aprendes y emprendes ser un adulto lleno de mentiras y de personalidades que no son las más adecuadas. En los tipos de habilidades sociales podemos encontrar varias. Hay muchas, pero las primeras son, por ejemplo, una habilidad social que puede construirte es hacer un cumplido, es algo tan insignificante como pedir un favor, como el decir gracias, como el aprender a saludar. Esas son cosas que las vemos tan insignificantes, pero que muchas veces no las enseñamos nosotros mismos desde nuestros hogares. Por eso las habilidades, ojo, son importantes, como el pedir un cambio de comportamiento, pero un cambio de comportamiento a otros. Se nos da muy fácil, pero cuando nos lo exigen a nosotros nos sentimos atropellados. Es muy importante aprender a decir no a un amigo cuando nos pide un favor de forma que no se enfade. No es atropellar con un no a nuestros hijos o a una persona que amamos, sino aprender a decirlo con amor. Yo siempre me he mantenido a nivel personal, hablo por mí, de que cuando tú expresas con amor puedes hablar y tocar un tema muy difícil, pero puede ser bien recibido. Por eso yo siempre he definido los mensajes, las correcciones se interpretan según como tú lo quieras expresar o hacer sentir. Otra habilidad que te puede ayudar muchísimo en tu hogar, en tu familia, es la conducta relacional. Es el manejo de las relaciones interpersonales que se encuentran en otros factores como el contacto visual. Es triste ahora encontrarnos en que cuando tenemos tiempo para estar en casa, para hablarnos, el debatir temas como nos fue en el trabajo, cómo les fue a nuestros hijos en sus deberes de escuela, de universidades o de trabajo, nosotros ya no tenemos contactos visuales porque las tecnologías o otros factores nos han absorbido tanto que ya no nos miramos ni a los ojos en una comida, en una cena, en un momento de compartir en familia. Entonces es muy importante que cuando estés con los miembros de tu hogar y quieras tener precisamente, aprendas a mirarse a los ojos, porque nada como esta seguridad. Cuando tú miras a los ojos, estás demostrando importancia por lo que te están expresando y también demuestras respeto por lo que te están diciendo. La distancia interpersonal es el espacio donde cada uno puede especificar y ser protector,
precisamente. Nos gusta mantener entre nosotros como seres humanos la distancia interpersonal. Eso es muy importante, edificarlo desde el hogar, desde la casa. La postura lo podemos definir como la postura de nuestros brazos, de nuestras piernas. No sé si les ha sucedido, pero es muy importante cuando nos hacen una entrevista. Siempre cuando recibimos una entrevista nos están mirando cómo nos sentamos, cómo organizamos nuestras piernas. La postura define nuestra seguridad propia como seres humanos. Entonces son cosas que podemos nosotros ayudar para tener precisamente muchísima mejor habilidad social en el entorno que vivimos. Otra cosa que te puede ayudar son identificar los tipos de conducta social. Los tipos de conducta social se definen y se extienden, pero se construyen desde el hogar. La primera conducta que debes de aprender a tener es la pasiva. Y la pasiva cuesta mucho, pero hay que aprender a identificar qué defines como pasiva y cómo lo estás haciendo en tu hogar, en tu familia. Porque la persona que actúa de forma pasiva en muchas ocasiones no expresa a sí misma o a los demás sus quejas. Permite que le ordenen, permite que le asignen y parece que muchas veces hiciera la voluntad de otros. Entonces hay que identificar cuando yo soy pasivo, es cuando yo antes de ir a un conflicto y resolverlo con un grito, con una mala palabra, pues busco la manera de hacerlo tan normal y tranquilamente, pero que no se me entienda como pasivo el atropellarme, el no escucharme y el que me exijan que me domine a otros. Esto es importante porque forma carácter en los más pequeños de la casa. Otro tipo de conducta social es la agresiva. Cuando tú ves a un niño, sobre todo en el entorno de los colegios, que es agresivo, que suele tener malas palabras, que critica, que muchas veces se vuelve humillativo, es porque algo pasa en su entorno familiar. Él algo está notando, él algo está viendo en su familia, cómo se están tratando tal vez sus padres, cómo lo tratan a él sus padres. Entonces es muy importante definir qué estamos teniendo como conducta agresiva y cómo estamos perjudicando para que ellos tengan una buena conducta social el día de mañana en la sociedad precisamente. Una conducta asertiva se refiere al hecho de comportarse tal y como es la persona. Significa dejar que los demás sepan lo que ella siente o piensa. Es importante saber asertivamente cuando tú tomas una decisión como cabeza, como líder de tu grupo, pues debes de tener certeza de que es lo mejor para todos como familia y que todos lo crean, pero depende de la seguridad que tú brindas, lo van a creer y lo van a ejecutar como tú quieres, pero depende de eso, de la conducta asertiva que tú estés dando. Es muy importante practicar estas habilidades en familia porque es lo que fortalece al ser humano y hace del ser humano en el futuro un hombre o una mujer productiva para la sociedad, que encaje con los seres humanos, que pueda ser un hombre o una mujer que pueda tener buenas relaciones con las demás personas, que pueda tener buenas relaciones de amistad, que en el futuro pueda construir también una excelente familia. En la creación precisamente de un marco familiar es importante aprender a tener a Dios, a enseñar qué tan importante es Dios en la vida familiar, qué tan importante es Dios y su presencia en el hogar, en la familia, porque es verdad que siempre como familia y hogar se van a tener demasiadas dificultades, pero también hay que resaltar que si se tiene clara la presencia de Dios en el hogar o familia, todas las cargas son muchísimo más fáciles de llevar, son muchísimo más fáciles de tener, de fortalecer. El clima familiar es el plan divino de Dios en la vida del ser humano, pero hay que tener claro precisamente qué queremos nosotros hacer en este tiempo y en esta relación de familia. Tenemos que tener claro precisamente acciones para el trato familiar. ¿Y qué definimos como acciones para el trato familiar? Es la alta calidad que se considera de un tema, de un debate o de algo que estamos haciendo como un buen trato. Tenemos como esto que afianzar y escuchar qué piensan en la familia, qué piensan en nuestro hogar, qué están pensando nuestros hijos, cómo se encuentran ellos
en el día a día? ¿Qué piensan de nuestros comportamientos, de las decisiones que estamos tomando? Cuando aprendemos a hacer esto, aprendemos a escuchar y a ver tal vez errores que nosotros no estamos evidenciando ni escuchando. Hay que tomarse tiempo en familia, y el tiempo es para acercarse a ese hijo, a esa esposa, a ese hermano, a ese padre. Es para acercarse y escuchar qué están pensando, qué quieren, qué necesitan. Hay que tomar precisamente en acciones como familia, el hablarse con su familia. ¿Pero qué es hablarse con su familia? Pues una llamada por teléfono, a la hora de su comida, el hacerle sentir que usted está pensando en él o en ella, que es importante para usted, el conversar, es importante el mantener el contacto físico con cada uno. Cuando tú llegas, le das un beso a tu hijo, cuando te despides, a tu esposa, a tu padre, a tus hermanos, le estás haciendo entender con ese beso, con ese abrazo, o muchas veces simplemente con esta palmadita, de que es importante para ti. El contacto físico es muy importante. No nos quedemos solo con lo que hacen las redes sociales en este tiempo, y es el mensajito, la carita feliz, porque parece que nos enseñáramos ya en esta generación a expresar cuánto queremos de esta manera. Por eso a los jóvenes en esta temporada les cuesta tanto el contacto físico, el contacto visual, porque es lo que estamos permitiendo que la tecnología nos aleje. No debe de ser. Cuando yo escucho historias de amor de mis abuelos, escucho que escribían, aún de mis padres, que se escribían notas, cartas, y en este tiempo ya todo lo reducimos a un mensaje por redes sociales, y ya ni por redes sociales. Lo que hacemos y encontramos mucho más fácil es buscar la imagen en nuestro amigo Google, y ahí encontramos la imagen que nos define el feliz cumpleaños, el te quiero, el te estimo, y eso es lo que enviamos. No expresamos lo que estamos sintiendo aquí como emoción, como amor. Entonces es importante el reflexionar de las actitudes y tareas en familia. Es muy importante mantener el equilibrio de lo que son tareas y responsabilidades. Equilibrio y mantenerlo. ¿Por qué? Porque si esto no funciona, evidentemente siempre va a haber una persona sobrecargada, va a haber una persona que haga muchísimo más que otros, y va a haber también aquel desequilibrio de aquellos que no han aprendido a hacer. De por sí los adultos en los hogares somos los que llevamos las responsabilidades del proveer el sustento, de lo que conllevan los gastos del interno de la casa. Pero también debemos enseñar a nuestros hijos que atrás de esas comodidades hay un esfuerzo, y que es evidente que ellos tienen otras responsabilidades, como el estudiar, como unas buenas notas, pero ojo, que las deben de mantener, que asimismo debemos de delegar labores y tareas de casa, que aunque tú tengas el privilegio y la bendición de que tus recursos económicos permitan el pagar a otros para que hagan tareas en casa, ellos deben de aprender a tener responsabilidades propias, y no deben de ser esporádicas o cuando ellos deseen. Son cuando nosotros como adultos delegamos esto como tareas y responsabilidades, y se deben de mantener, porque esta es la vida del ser humano. A nosotros no nos dicen en nuestros trabajos, ven hoy, mañana no, o ven cuando tú quieras, como tú quieras. Aprendemos a ser responsables con todo, porque tú no le puedes decir a tu hijo, hoy te doy de comer, mañana no. Entonces debemos de afianzar esto en nuestros hijos para que aprendan a ser adultos responsables. Es verdad que definir la clínica de la familia o del hogar es un poco complicado, porque cuando hablamos de la clínica o cuando tú vas al hospital estás hablando de que estás enfermo, de que necesitas ayuda, y eso es la familia, es buscar ayuda, es escucharse y es el nutrirse como hogar, como uno solo, de la afianzación, de la fortaleza, de la que tú edifiques como matrimonio, como pareja, de la seguridad que tú generes. Ustedes dos como cuerpo y como líderes en el hogar son lo que ustedes reflejan a sus hijos. Pero si ustedes son padres que no se entienden, son padres que no se comunican, son padres que no les demuestran a sus hijos que ustedes toman decisiones y relaciones en conjunto, es muy difícil de que sus hijos aprendan a hacerlo en un futuro.
Y en este tiempo, es triste decirlo, pero parece ser de que los hijos tuvieran más dominio sobre los padres que los padres sobre los hijos. Y no se nos puede olvidar de que hay una parte que siempre nos la han enseñado, y es el respeto por los adultos. Y nuestros hijos deben de aprender a que el adulto somos nosotros, que podemos escucharlos, de que podemos ayudarles, de que podemos ser sus cómplices, pero también somos sus autoridad. Y estos papeles y estos roles no se pueden negociar en las familias y en los hogares. Ojo padre, ojo madre, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Estás permitiendo que tu hijo sea el que lidere? Estás mal. Tu hijo no puede estar liderando lo que tú un día decidiste hacer y formar como hogar o como matrimonio. Si estás pasando un proceso de divorcio, esto no cambia tu liderazgo. El adulto sigue siendo tú, y tu hijo o tu hija debe de aprender a honrar, a respetar y a escuchar a esa autoridad que eres tú. No es normal, no pueden seguir sucediendo estas cosas, que los padres les tengan más respeto y miedo a sus hijos que a sus propios hijos. Y con esto de miedo no definimos de que tú tengas que ser un padre violento y ejercer tu autoridad desde la parte de la violencia, del golpe. No, precisamente, hay muchísimos métodos para educar, para generar respeto a nuestros hijos y hacer de ellos personas de bien para la sociedad. A nivel personal les comparto, mi padre siempre me formó a mí con una frase, y era de que él prefería corregirme a mí porque lo hacía con amor. En cambio, si no lo hacía, la sociedad algún día me iba a tener que corregir, y no lo iba a hacer con amor, porque evidentemente no había un lazo de sangre que hiciera que sintiera ese amor por mí. Entonces les invito a que como familia compartan más, entronen al Señor, a Dios en sus hogares, enseñen a sus hijos al tener amor por Dios, respeto por Él y agradecimiento por todo lo que Él provee para nosotros como familia. Deseo que haya sido un tema de bendición, de edificación para ustedes, para sus hogares. Y recuerden que seguiremos en este programa cada miércoles, y también extenderemos muchísimo más los consejos o las pautas de lo que podemos hacer como clínica de familias y de hogares en esta generación, en estos tiempos. El Señor les bendiga, les guarde, y muchísimas gracias por este precioso tiempo que nos han regalado para escucharnos y compartirnos. Bendiciones.